Bien, vamos a continuar. Gracias a Dios porque estamos aquí, ¿verdad? Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, bendito Dios, por tu pueblo que hoy nos reunimos para adorarte, para alabarte, Señor, y para también escuchar tu palabra, Señor, para ser instruidos en ella, bendito Dios, y así poder crecer, poder tener también las herramientas que necesitamos día a día, bendito Dios. Te pedimos, bendito Señor, que tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor, sino que cumpla ese propósito para el cual es enviada, Señor, hacia nosotros. Que toques nuestros corazones y a través de ellos, Señor, vayas transformándonos, vayas cambiándonos, Señor, de acuerdo a tu santa y perfecta voluntad. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, continuamos, ¿verdad? Estamos en el tema del perdón, ¿sí? Y estamos viendo pues las etapas ya de este ciclo del perdón. Hoy vamos a iniciar con la etapa 6, que es perdonarse, ¿sí? Fíjate bien, quien quiere perdonar de veras, ¿sí? Quien quiere extender un perdón verdadero ante una falta pues grave, muy grande, seria, debe de perdonarse a sí mismo primero, ¿sí? Porque no es posible extender un perdón profundo sin antes haberse perdonado a uno mismo, ¿sí? Con cosas pequeñas pues no hay problema, ¿verdad? Mucha gente ni siquiera se da o se ha dado cuenta que necesita perdonarse, ¿sí? Pero ante una falta muy grave, donde se requieren de veras recursos, incluso celestiales, para poder perdonar, ¿sí? Es donde esa pobreza interior sale a flote y te das cuenta que no puedes, ¿sí? Perdonarse a sí mismo, ¿sí? Es de hecho un momento decisivo en este proceso del perdón que estamos viendo, ¿sí? De hecho, incluso cuando no hemos recibido una ofensa concreta, ¿sí? El no perdonarse, el tener pendientes en esa área va a dificultar también tu vida. Tener, por ejemplo, una autoestima sana debe volverse una prioridad en nuestra vida. Y cuando tú no tienes una autoestima sana, es porque hay algo ahí en tu interior que no te has perdonado, por ejemplo, ¿sí? Los malos conceptos que tenemos también de nosotros mismos y el resentimiento nos impiden incluso crecer espiritualmente, ¿sí? Y antes de continuar en este proceso necesitamos, ¿sí?, tratar esa área en nuestra vida. Porque yo en estos tiempos veo mucha gente, aún aquí en la iglesia, que tiene, por ejemplo, una baja autoestima, que tiene incluso conceptos malos de sí mismo, e incluso resentimientos. Las heridas son un pozo, son un hoyo profundo que se deben superar, ¿sí? Pero si no hay un perdón propio, no van a poder sanar, ¿sí? También un golpe fuerte, ¿sí?, un golpe duro hacia nuestra integridad, hacia nuestro también interior,
pueden hacer trizas, pueden hacer añicos nuestro amor propio, ¿sí? Es un área de nuestra vida que muchas veces es tocada de una manera que afecta nuestra propia estima, ¿no? Y rompe con nuestra paz interior. Altera esa armonía que tal vez nos costó tiempo de alcanzar. Pero tenemos una herramienta, fíjate bien, muy importante y valiosa para contrarrestar esto que te estoy comentando. Y se trata precisamente de la humildad, ¿sí? ¿Se acuerdan que hemos hablado de la humildad ya anteriormente? ¿Sí? Cuando te otorgas un perdón, ¿sí?, a ti mismo, vas a lograr restablecer esa paz también dentro de ti. Y para eso se requiere también humildad. Cuando tenemos un mal concepto de nosotros mismos, ¿sí?, es porque estamos atravesando por una decepción grande. Y eso nos lleva a culparnos, ¿sí? Lo que no nos perdonamos significa no haber, fíjate bien, evitado las desgracias y las ofensas. Y eso, aunque parezca inofensivo, nos puede conducir a una depresión cada vez más severas, ¿sí? Entonces, necesitamos descubrir cuáles son esas fuentes de nuestro propio desprecio, ¿sí? Porque cuando estás decepcionado de ti mismo, cuando tienes baja autoestima, realmente tienes un desprecio hacia ti mismo, ¿sí? Entonces, podemos identificar 3 fuentes, ¿sí?, básicas de ese desprecio a uno mismo. Y la primera es la decepción por no haber estado a la altura del ideal soñado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? ¿A quién no le gusta buscar la felicidad? Es algo que todos nosotros queremos, ¿verdad? Y emprendemos esa búsqueda cada día. Tú te levantas y tú esperas ser feliz ese día, ¿no es así? ¿Sí? Hay una búsqueda constante de la felicidad, ¿sí? Pero también, y eso muchas veces no lo pensamos, ¿sí?, de una perfección. Cada día es algo que buscamos. Y lo buscamos también de forma natural. Pero sin embargo, esa felicidad y perfección absolutas son cosas que no existen, ¿sí? Realmente no existen de forma absoluta, ¿sí? Este deseo, ¿sí?, de infinito actúa en nosotros, sin que tú lo pienses, ¿sí? A pesar de las limitaciones, de la impotencia que como criatura, como creación, somos, ¿sí? Tú y yo como seres humanos tenemos infinidad de limitaciones y somos impotentes en muchas cosas o áreas, pero aún así nosotros buscamos felicidad y perfección absolutas, ¿sí? Entonces debemos ir aprendiendo a aceptar que tenemos limitaciones, que hay cosas que simple y sencillamente no podemos hacer o lograr, ¿sí?,
por la criatura que somos. ¿Sí me explico? Y para tolerar precisamente este sentimiento de culpabilidad, de no poder ser perfectos, requerimos de esta virtud de humildad. ¿Sí? Es básica, es algo que debemos de nosotros tener presentes cada día. ¿Sí? La humildad. ¿Sí? Es la herramienta esencial que necesitamos para superar esta fuente de decepción, ¿sí? La humildad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la humildad ayuda a que te valores con precisión, ¿sí? Y también ayuda a que te perdones, ¿sí? No solo porque eres limitado, sino también porque a veces te pudiste creer que todo lo puedes hacer. ¿Sí? Fíjate lo que dice Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué debemos aprender de él? Que es manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sí? Para alguien ciertamente que no cuenta con el Señor en su vida y en su corazón, el yugo y la carga pueden ser muy pesados. Pero si tú cuentas con Él en tu vida, ¿sí? Ese yugo es fácil. Y la carga es ligera. ¿Por qué? Porque no vas a estar solo en ese proceso. Porque vas a contar con recursos celestiales de parte de Dios para tu vida. ¿Sí? Aquel descanso que experimenta el alma cuando ya estás a salvo bajo las alas de Cristo es lo que hace fáciles todos los yugos y ligeras las cargas, no en otras circunstancias. ¿Sí? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sí? O sea, tu carga, el yugo, es decir, el cumplir con lo que el Señor demanda de ti, ¿sí? Lo puedes sobrellevar, pero estando bajo sus alas, ¿sí? Pero aprended de mí, dice, que yo soy manso y humilde de corazón. En el momento que tú eches de esta herramienta, ¿sí? Eches mano de esta herramienta de la humildad, vas a poder manejar esa decepción que surge por no haber alcanzado un ideal que tenías. Y eso es importante que lo conozcas, ¿sí? La humildad es tu herramienta para superar esa parte. Tal vez te demandaste demasiado. Y la única manera de poder sobrellevar eso es que seas humilde y humilde contigo mismo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Esa es una fuente. La segunda, los mensajes negativos que recibimos de los padres y de las personas importantes para uno mismo. ¿Sí? Esos mensajes que pueden ser no solamente de forma verbal, sino también a través de los gestos, a través de las actitudes, ¿sí?
que recibimos incluso desde bebés, las palabras que provienen de nuestros padres, son también muy importantes para nuestro desarrollo interior. Si un bebé crece, ¿sí?, recibiendo esos mensajes de amor, ¿sí?, esos mensajes de aceptación, esos mensajes, digamos, positivos, pero sobre todo de amor, ¿sí?, crecemos con este concepto de ser amados y de ser aceptados, y podemos crecer de una manera sana. Y eso lo vas a reflejar en tu vida. Pero si un niño, incluso desde bebé, ¿sí?, recibe mensajes de rechazo, no de amor, ¿sí?, crece con ese mensaje negativo en su vida y le afecta. Siente ese rechazo. Esos mensajes, si son de amor, crecemos con este concepto, les decía, de ser amados. Pero si no, nuestro desarrollo va siendo afectado, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a sentir ese rechazo, aún de forma inconsciente. Y con el tiempo seguimos recibiendo mensajes que pueden beneficiar nuestro desarrollo o entorpecerlo, ¿sí? Los actos, por ejemplo, de violencia o abusos, los niños los van grabando en su memoria, en su interior. Así como el desprecio también, o los malos conceptos que se le inculcaron en la niñez, ¿sí? Todo eso te va a afectar en tu desarrollo. Y tarde o temprano tendrás que hacerle frente a eso, porque también te vas a sentir culpable. Y eso va a estorbar incluso cuando tú tengas que otorgar un perdón grande a alguien más, ¿sí? Más tarde, con el tiempo, ese desprecio, incluso el odio a sí mismo, crecerán como consecuencia de esos mensajes verbales, despectivos, como palabras desagradables, juicios malintencionados, comparaciones, ridículos, apodos, o sea, todo eso. ¿Cuántos niños no lo reciben en sus casas? O a través incluso de educadores. Esa acumulación de mensajes desfavorables crea, fíjate bien, en la persona un complejo de inferioridad. Que la hace comportarse constantemente con un ideal imposible, ¿sí? Hay confusión, está mal definido, ¿sí?, lo que llega a esa persona. Entonces se decepciona de sí misma y siempre pues tiende a ser perdedora. La empiezan a dominar ideas, digamos, negras, malas, y se hacen depresivos, ¿sí? Entran constantemente en periodos de depresión, ¿sí? Hasta ya llega ese daño que desde pequeño se empieza a recibir, ¿sí? Cuando tú no tratas con amor a alguien, fíjate bien lo importante que es. Fíjate bien, Jeremías 31:20. ¿Cómo Dios piensa de un niño? ¿Cómo Dios
habla de un niño. Qué lindo es. A mí me encanta este versículo. Jeremías 31:20 dice: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Qué bonito pensamiento, ¿no? Así debemos de tratar nosotros a nuestros niños. Con amor, con ternura, ¿sí? Porque todo lo que ese niño reciba, aún desde el vientre de su madre, son mensajes que se van grabando, que se van quedando ahí, ¿sí? Y cuando esos mensajes son de amor, cuando esos mensajes son de aceptación, van a influir para bien en su desarrollo, en su crecimiento, sin complejos, ¿sí? Pero si son negativos, si son de rechazo, ¿sí? Cuando sea grande, va a estar dañado. Por ejemplo, y esto está comprobado, un niño que fue abusado, luego él va a ser abusador. Y no porque quiera hacerlo incluso, ¿sí? Pero ya hemos hablado de eso, o sea, tendemos a imitar al ofensor. Es algo que es una consecuencia del daño que recibimos si no lo manejamos, ¿sí? En Romanos 12 podemos leer, por ejemplo, cómo Dios espera que nosotros nos comportemos como cristianos. No lo vamos a leer aquí ahorita, ¿sí? Y ve qué diferente es, o sea, es en base al amor, es en base al pasar por alto, es en base a aceptarnos, ¿sí? Alguien puede cometer una falta entre nosotros, incluso de forma no intencionada. Y muchas veces, ¿cómo reaccionamos? Con rechazo, con juicio, cuando deberíamos de pasar por alto, cuando deberíamos de dar amor, cuando deberíamos de entender. ¿Por qué? Porque eso es lo que sana, porque eso es lo que nos lleva a poder perdonar, porque eso es lo que permite que una persona pueda ser restaurada. Porque también nosotros podemos estar en ese lugar en algún momento. Si un hermano comete una falta contra ti y tú eres intolerante y tú eres juicioso, en lugar de tratar de entenderlo y pasar por alto esa falta, ¿a dónde vamos a parar? ¿Dónde está pues ese amor que Dios ha derramado en nosotros? ¿Cómo podemos restaurar a alguien si no se siente aceptado o perdonado? ¿Sí se acuerda de lo que el pastor nos ha platicado acerca de su historia de vida, ¿no? Y sí se acuerda que él mencionó qué fue lo que hizo que él quisiera más de Dios, que él quisiera más de estas personas que impactaron su vida. Fue la aceptación, fue el amor que mostraron al recibirlo y no rechazarlo con todos los defectos que tenía.
El miércoles llegó una persona que se veía mal, ¿no? Pidiendo que si se podía orar por él, ¿no? Y muchas veces nosotros reaccionamos conforme a la vista, ¿no? Tú ves una persona en la calle, pero no sabes lo que carga dentro. Y su aspecto puede hacer que le saques la vuelta, ¿no? Y las cosas están tan complicadas ahorita en cuanto a seguridad que pues estamos así, ¿no? Ariscos. Pero si nosotros no estamos, ahora sí que practicando esa palabra de Dios, siendo sensibles, ¿cómo vamos a poder discernir, cómo vamos a darnos cuenta a quién podemos ayudar, a quién podemos consolar, a quién podemos, ¿sí me explico? Entonces tendemos a ser y estar a la defensiva en todo, y no solamente afuera, sino también aquí. Lo cierto es que cada vez nos hacemos más juiciosos, cada vez somos más intolerantes con las faltas de alguien más, y aún aquí entre nosotros mismos. Nos falta amor, la verdad. Nos falta poner por obra más esto que estamos aprendiendo. Fíjate bien, para no desviarme más del asunto. 3 fuentes les mencionaba. 1, por no haber estado a la altura del ideal soñado, y para eso tú tienes la herramienta de la humildad. 2, esos mensajes negativos, ¿sí?, que recibimos desde pequeños, ¿sí?, van a provocar en ti un sentimiento de culpa y de no aceptación, que también producen un desprecio por ti mismo. Esa acumulación de mensajes afecta en tu vida ya de adulto e impiden, ¿sí?, que perdones a alguien, porque primero debes perdonarte a ti mismo, ¿sí? Y también están los ataques de nuestra personalidad oculta que todos tenemos por ahí. ¿Qué es eso? Por ejemplo, hay un potencial en cada uno de nosotros, ¿sí?, que muchas veces reprimimos, ya sea por el qué dirán, ya sea por cosas que no logramos desarrollar, por frustraciones, ¿sí?, por miedos, egoísmos que van quedando aquí dentro de nosotros. Por ejemplo, la primera causa de la frustración es la ilusión. La ilusión de que te haces, por ejemplo, de querer alcanzar una meta. Yo, por ejemplo, puedo planear mi día de mañana, digamos, en el trabajo, y puedo decir de forma ideal, ¿no? Pues voy a hacer un programa de computadora que va a hacer esto y esto y esto, ¿sí? Y me formo un ideal, ¿sí? Y ya cuando estoy desarrollando eso, hay otros factores externos que yo no controlo. Por ejemplo, pasó algo que ya me distrajo y no logré terminar con esa tarea que me había fijado. O sea, yo me hice una ilusión de cumplir con algo y no logré terminarlo en el tiempo que yo quería. Y esa es la principal fuente de frustración. Te frustras.
porque no lograste esa meta, porque te exigiste demasiado, no consideraste, ¿sí?, que la realidad es muy diferente a como te imaginas las cosas. Hay muchos factores externos que tú no puedes controlar, entonces tú debes darte espacio, ¿sí?, a que podemos fallar, a que podemos tener faltas en ese proceso, ¿sí me explico? Lo importante es que no dejes que la frustración, ¿sí?, te domine. Tienes que ser también tolerante contigo mismo. Los miedos son normales. ¿Quién no tiene miedo a algo, no? De hecho, son emociones buenas que nos ayudan a sobrevivir, por ejemplo, ¿no? Mucha gente, ¿sí?, puede estar presa del pánico, puede ser víctima de sus propias frustraciones, ¿sí?, que tarde o temprano, si no las conoce, si no las descubre que están ahí en su vida, le van a estar estorbando para poder perdonar, ¿sí? Tenemos que ir identificando todas estas áreas en nuestra vida, de tal manera que las conozcamos y podamos conciliarnos con nosotros mismos, reconciliarnos con nosotros mismos. Tenemos que aceptar lo que somos, ¿sí? En Mateo 25, ¿cuánto tiempo llevamos? ¿Sí? En Mateo 25, 34, ¿sí? El precio que se paga por no aceptar lo que somos, ¿sí?, y por la falta de autoestima es muy alto, ¿sí? Mateo 25, 34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, ¿sí? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Pero ahora yo te pregunto, ¿qué harías tú si descubres que el hambriento, el sediento, el forastero, o el desnudo, o el enfermo, o el preso, fueras tú mismo? Que fueras tú mismo el enemigo que reclama tu amor. ¿Qué harías contigo mismo? ¿Te perdonarías? ¿Te asistirías? ¿Harías esto
que el Señor espera que hagas por otros? Sabes, muchas veces somos nosotros mismos los que estamos hambrientos, los que estamos desnudos, los que estamos presos y no nos queremos ayudar. No queremos salir de ese hoyo porque no lo reconocemos, porque no tenemos la humildad para verlo, porque hay un orgullo también en nosotros que nos impide reconocer o aceptar lo que somos, ¿sí? Hay que reconocer que todos tenemos, ¿sí?, más de un motivo para necesitar nuestro propio perdón. Por ejemplo, para terminar con esta parte, habernos dejado denigrar por los mensajes negativos de nuestros padres y educadores, ¿sí? Eso en tu interior, ¿sí?, produce culpa. Habernos permitido volvernos contra nosotros mismos. O haber estado en connivencia, que es acuerdo o complicidad, ¿sí?, con el ofensor hasta el extremo de imitar sus ofensas en nosotros mismos. A eso nos lleva esas causas que les mencionaba, ¿sí? Fíjate bien lo que dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es estar en Cristo? O sea, esta es la diferencia, ¿eh? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva aquí significa no usado, fresco, novedoso, ¿sí? Esta palabra no se refiere al tiempo, ¿sí? Se refiere a la forma o a la calidad, ¿sí? Cuando tú llegas a Cristo, ¿sí?, nueva creación, dice, eres, las cosas viejas pasaron, pero esto es un proceso, ¿sí? Esto es algo que vamos alcanzando y es una promesa para nosotros mientras estamos aquí en este cascarón, ¿sí? No podemos ser en totalidad esa nueva creación por las limitaciones que tenemos en este cuerpo, ¿sí me explico? Pero sin embargo, esas cosas viejas de nuestro viejo hombre, ¿sí?, tienen que ir quedándose atrás. Todo eso que nos pasó de niños, que nos afectaron, ¿sí?, podemos irlo dejando atrás. Ya pasaron. Tenemos en Cristo ahora, ¿sí?, la promesa de ser una nueva creación, una nueva criatura. Pero debemos aceptar también nuestras limitaciones y eso es un proceso. ¿Sí? Estar en Cristo es estar conectados en Él, hermanos. Y eso es lo que nos define como cristianos. Ser cristiano no es que tú cites las Escrituras, ser cristiano no es que tú memorices las Escrituras, ser cristiano no es que puedas estar aquí, ¿sí? Esas son cosas que hacemos los cristianos como hijos de Dios. Lo que te hace ser cristiano es estar en Cristo, conectado en Cristo, así como
el pámpano está conectado a la vid, es decir, esas hojas, esas ramitas que están conectadas a la vid y pueden dar fruto, ¿sí? Esa fe en Él, el creer en Él es lo que te hace ser cristiano y te da la fuerza para poder dar fruto, es decir, para llevar su carga, su yugo, ¿sí? Con esas herramientas y con esa capacidad vas a poder también aceptarte a ti mismo. Y al aceptarte a ti mismo, puedes perdonarte. Y tienes entonces un camino despejado para poder perdonar a los demás. ¿Sí? ¿Sí me explico? Escúchame bien. Si tú tienes un problema de autoestima, tienes que examinarte. Tienes que ver dentro de ti, tienes que buscar la ayuda de Dios, ¿sí? Para descubrir qué hay dentro de ti que te está afectando. Y tienes que manejarlo. Porque si no te perdonas a ti mismo, difícilmente vas a poder. Es más, es imposible que tú puedas otorgar un perdón efectivo ante una ofensa grande, ¿sí? Tal vez ahorita puedas decir, no hay tanto problema. Tal vez no te has topado todavía con tener que otorgar un perdón que demande lo mejor de ti y que demande más de lo que ahorita tienes. Pero si llega el momento y no has superado esa parte, no podrás avanzar. No podrás tener las herramientas para continuar con los pasos que siguen, que ya son más profundos y más espirituales, y tenemos que echar mano de los recursos que nos da Dios, ¿sí? Porque tenemos que entender al que nos ofende, ¿sí? Porque él también tiene una historia de vida, tiene algo ahí que lo llevó, ¿sí?, a hacer lo que hizo. Y debemos de entenderlo, no justificarlo, pero sí entenderlo, porque eso nos va a dar a nosotros herramientas para continuar. Tenemos también, ¿sí?, que encontrarle un sentido a esa ofensa, o sea, ¿por qué nos pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Sí? Porque hay gente que al no entender esto, culpa incluso a Dios. ¿Sí? Pero si le hallamos un sentido a esa ofensa, podemos incluso sacar beneficios, ser mejores nosotros mismos. Tenemos también que enterarnos de que somos dignos del perdón. Tenemos que dejar el orgullo a un lado. Tenemos que abrirnos, ¿sí?, al perdón y tomar una decisión final al respecto. Y todo eso requiere ya más de recursos espirituales. ¿Qué tanto hemos crecido espiritualmente y qué tanto hemos crecido como personas? ¿Sí? Lo que hemos visto hasta ahorita tiene que ver con entender cómo funcionamos, cómo podemos reaccionar. Y hemos trazado como una senda, ¿sí?, hacia el perdón. Pero estos pasos que siguen, tendremos que echar mano de nuestros recursos espirituales. ¿Sí me explico? Así que vamos ya entrando a la recta final de esto, y de veras que necesitamos tener despejado el camino. Y muchas veces nosotros mismos somos nuestro propio obstáculo. Amén. Vamos a dejarle aquí, vamos a orar. Póngase de pie, por favor. Padre Celestial, te damos gracias, Dios, porque nos extiendes una oportunidad, Señor, cada día de conocerte más y también de conocernos más a nosotros mismos, Señor. En muchas ocasiones, Señor, tenemos actitudes de enojo hacia nosotros mismos
incluso de aceptarnos a nosotros mismos. Y son por cosas que nos pasaron muchas veces tiempo atrás, Señor, que incluso no recordamos bien, pero están ahí, haciendo su daño, Señor, tocando a la puerta constantemente, haciéndonos sentir mal, o provocando en nosotros cosas que no queremos, Señor. Y en esta ocasión queremos pedirte tu ayuda, bendito Dios, para descubrir, Señor, esas áreas que están ahí, Señor, en nuestro interior. Traerlas, Señor, a nuestra memoria, Padre, y sacarlas de nosotros, Señor. Perdonarnos también a nosotros mismos. Ser humildes con nosotros mismos, reconocer que no somos perfectos, reconocer que tenemos limitaciones, que necesitamos ser humildes, no solamente con los demás, sino también con nosotros mismos, Padre. Ayúdanos a sanar, bendito Señor, en esta área. Porque necesitamos crecer, madurar también como personas, Señor, y esto nos va a impedir dar ese paso. Padre Celestial, yo te pido por aquellas personas que están batallando en esta área, Señor, sobre todo aquellas personas que tienen mala autoestima, Señor, que tienen conceptos malos de sí mismos, Señor, porque tal vez en algún momento se fallaron, porque tal vez en algún momento, Señor, se exigieron demasiado de sí mismos y no se han perdonado, Señor. Padre Celestial, que puedan tener un momento a solas contigo, Señor, y puedan entender su situación, Señor, y perdonarse. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Y Padre, por cada familia de esta congregación, Señor, especialmente por nuestros niños, Señor, te pido por los padres que están educando a niños, Señor, por las personas, nuestros hermanos que están también relacionadas en la educación con nuestros niños, nuestros hijos, Señor, que les des las herramientas, Padre Celestial, sobre todo ese amor que necesitamos dar a nuestros hijos, a nuestros niños, Señor, para que crezcan en un ambiente sano, Señor, para que crezcan con buenos ejemplos, Señor, con valores que solamente en casa podemos enseñar y podemos fortalecer, bendito Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, a formar una nueva generación, Señor, de seres humanos, Señor, creciendo en amor, Señor, creciendo aceptados, creciendo valorados, Señor, de acuerdo también a los valores cristianos, Señor, que podemos aprender en tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.